Mis hermanos, el Señor les bendiga como siempre. Es un placer estar ante ustedes y, por supuesto, primeramente ante la presencia de nuestro Señor y poder tener la oportunidad de presentar una porción más de la palabra de nuestro Señor. En esta ocasión estaremos recordando un poco de las vidas de Pablo y Bernabé. Pienso que sobre Pablo sabemos mucho. Y hemos considerado en diferentes ocasiones la vida y el trabajo y el esfuerzo y la fe y los celos y el amor de Pablo por todos los cristianos constantemente y en muchas ocasiones. Estuvimos estudiando hace algunos meses el libro de los Hechos. Aquí habla mucho de Pablo, sí, pero también de Bernabé. A veces no nos fijamos tanto en quién es Bernabé, su trabajo, su esfuerzo. También fue un elemento muy importante en el principio de la iglesia, como vemos en el libro de los Hechos. Saben ustedes, hermanos, que Bernabé era conocido como una persona que tenía mucho talento para consolar. ¿Sí? Y eso es tan necesario, ¿verdad? Muchas veces es necesario que nos consuelen porque atravesamos diferentes tribulaciones, sabemos muy claramente en las Escrituras. Pues tanto así era Bernabé, que a él se le conoce, como dice en Hechos 4:36. Hechos 4:36 dice, entonces José, ese es el nombre de Bernabé, ¿sí? Entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Bueno, pues aquí está hablando en las Escrituras quién es Bernabé. ¿De dónde es? Sí, un levita, o sea, un judío, ¿verdad? Natural de Chipre, pero nos está diciendo ese apodo o ese sobrenombre, como dice aquí, que le pusieron los apóstoles mismos, ¿verdad? Seguramente su carácter era así. Porque a muchos, no solamente a Bernabé, se es conocido que se le pone un apodo. Y saben ustedes, como hemos mencionado antes, que era algo muy común en esos tiempos decir hijo de tal persona, ¿verdad? El nombre de su padre. Pero también a muchas personas se les conocía como hijo de la consolación, hijos del rayo, ¿recuerdan aquellos otros dos apóstoles? Y a muchos otros aún hijos del diablo, ¿verdad? Porque así lo son, dice el Señor, ¿verdad? Aquellos que no hacen la voluntad de Dios, sino la voluntad de Satanás, ¿verdad? Bueno, pues a Bernabé se le conoce como esto. ¡Qué bien por Bernabé! ¿Verdad? Ser consolador no es algo fácil. No es algo fácil acercarnos a una persona, a un hermano, y decirle, hermano, todo está bien, no te preocupes, va a salir adelante, confía, pide al Señor, sé constante en oración, pon tus ojos allá en los cielos, ¿verdad? En ese galardón, aquello verdadero y aquello más importante. Bueno, pues saben ustedes, hermanos, podemos pensar que la iglesia urgentemente necesita pues el talento, no solamente un talento como el de Bernabé, sino el talento que usted y yo tenemos. Porque cada uno tenemos talentos, hermanos. ¿Sí? Y hay que ponerlo siempre en práctica en nuestra vida. Ponerlo en uso. Y me gustaría, hermanos, que viéramos estos dos ejemplos antes de seguir adelante en la lección. Romanos 12, versículos 6 al 8. Romanos 12, 6 al 8 nos dice así. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Así que aquí
También Dios, a través de Pablo, está animando a los hermanos de Roma y a todo cristiano poner en práctica aquellos dones. Sí, claro, otra vez, en aquel tiempo había aquellos dones milagrosos, ¿verdad? Pero ahora todos y cada uno tenemos por lo menos un don, porque Dios da a todos, ¿verdad? Y podemos y tenemos, y es necesario que los pongamos en práctica, ¿verdad? El animarnos, el exhortarnos, el enseñarnos, es tan importante, hermanos, para la obra del Señor. Todos tenemos responsabilidad ante Dios, todos tenemos trabajo aquí en Dover, en la obra, en este lugar, hermanos, y es necesario para nuestro fortalecimiento, para nuestro crecimiento y también para que muchos más vengan a nuestro Señor. Hermanos, el segundo versículo es segunda de Timoteo, en el capítulo 4, y versículo 1 y 2. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzga a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esto es tan importante, ¿verdad? Era importante para el trabajo de Timoteo, según Pablo le está diciendo, y también para cada uno de nosotros. El predicar y exhortar, hermanos, recuerden, no solamente se hace de aquí del púlpito, perdón, ¿verdad? Sino que diariamente el seguir predicando y enseñando. Eso nuevamente es una base, es un trabajo tan importante de cada uno de nosotros, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. No tenemos ancianos, hermanos, aquí, como sabemos, ¿verdad? Aún, pero debemos reconocer a los que nos exhortan, apreciar y cooperar en el bien mutuo o para un bien mutuo, ¿sí? En Primera de Tesalonicenses, y esto lo decimos porque, pues, el Señor lo enseña, no podemos dejarlo a un lado, ¿verdad? Tenemos que considerar todas las cosas, por supuesto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11 al 13, nos dice así. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. En otras palabras, sí, primeramente, ¿verdad? Está hablando en el trabajo de los ancianos y hemos estudiado esto en otras ocasiones, ¿verdad? La importancia de que la iglesia tenga ancianos. Y esa debe ser nuestra visión, ¿verdad? Dios quiera que pronto podamos tener ancianos aquí, ¿verdad? Y podemos pensar, ¿pero cómo? Pues si somos tan poquitos y hay pocos varones. Bueno, pues no sabemos, esperar lo inesperado, ¿verdad? En una ocasión predicamos, porque así lo vemos en las Escrituras. Para Dios nada es imposible, ¿verdad? Puede ser que algún hermano decida venir aquí a poner su membresía, en fin, Dios sabrá. Pero debe ser nuestro deseo. Y una vez que los tengamos, ayudarles en el trabajo, porque ellos nos exhortarán, nos enseñarán, nos corregirán. Y debemos de poner todo nuestro esfuerzo, nuestro empeño, ¿verdad? En agradecimiento, como vemos aquí, y en cooperación, ¿verdad? Cooperar con ellos, trabajar juntos, porque es el trabajo de la congregación, del cuerpo de Cristo, del Señor, ¿verdad? Pero no es solamente para los ancianos, es para aquellos que nos enseñan también, ¿verdad? Aquellos que nos predican. Trabajar juntos, ¿verdad? Esto es lo que aquí nos enseña nuestro Señor. Así que estamos viendo esto porque Bernabé, ¿verdad?
era bueno en exhortar, era bueno para consolar, y esto es bueno para nosotros. Ver ese buen ejemplo para hacerlo así nosotros también. Saben que Pablo y Bernabé, pues, de ellos estamos viendo en esta ocasión, trabajaron juntos o estuvieron juntos desde poco después de la conversión de Saulo. Ustedes recordarán allá en aquella ocasión, ¿verdad? En donde nuestro Señor Jesucristo se le aparece a Saulo. Después Saulo, bueno, pues él se levanta después de haber recibido aquella revelación y se bautiza. Pero sabemos que la iglesia, cuando él trata de acercarse a la iglesia en Jerusalén, no lo podían recibir, no lo recibían por miedo. Porque sabían quién era Saulo. Un hombre malo. Un hombre que luchaba en contra de la iglesia. Y hacía sufrir a los cristianos. Y los prendía. Y los metía a las cárceles. Pues dice en Hechos 9, versículos 26 y 27. Cuando llegó a Jerusalén, esto es Pablo, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Así que como que pensaban, ha de ser un engaño, ha de ser una trampa, ¿verdad? Que Pablo aquí, o Saulo está tramando para saber quiénes son los cristianos y poderlos aprender, ¿verdad? Podemos pensar, ese era el pensar de ellos. Tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Así que desde entonces aquí está Bernabé trabajando con Pablo, ¿verdad? Desde muy temprano, cuando Pablo pues empezaba en su trabajo. Y mucho trabajo que hicieron juntos, Pablo y Bernabé. Yo no puedo decir si exactamente desde aquí comenzaron ya y no se separaron, ¿verdad? Pero es muy posible que sí, ¿verdad? Vemos pues en muchos lugares, en los hechos, que estaban juntos y trabajaban juntos y se esforzaban y además sufrían aún juntos. Bueno, pues en Hechos 11 nos dice, por favor, vamos a leer estos versículos también. Por favor, Hechos 11 del 22 al 26 nos dice de esta manera. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno. Sigue hablando también de Bernabé, ¿verdad? Era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, o sea, a Pablo, ¿verdad? Y hallándole, le trajo a Antioquía, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, ¿verdad? ¡Qué bien! Pues vemos que no solamente a Pablo, ¿verdad? Como se menciona en muchas ocasiones, pero Bernabé, su amor también. Se gozaba, ¿verdad? De la obra que se estaba haciendo, de cuántos gentiles venían y cuántas personas venían al Señor, ¿verdad? Qué bien, esforzado, un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué el Señor no lo escogería a él? Podríamos preguntar. ¿Por qué el Señor no lo escogió a él para ser un apóstol? Bueno, no lo sabemos, ¿verdad? Pero fue un instrumento muy, muy, muy bueno en la obra. Como lo fue Apolos, como lo fue Lidia y muchas otras mujeres y muchos otros hombres
en el trabajo del Señor, ¿verdad? Pero bueno, el Señor no escogió a ellos y nadie puede cambiar tal cosa, ¿verdad? Así que el trabajo de Bernabé también fue muy, muy importante. Pablo fue escogido para llevar el nombre del Señor, ¿verdad? Ahora vamos a ver solamente esto, ¿verdad? En cuanto a Pablo específicamente. En el capítulo 9, también aquí en Hechos, pues vamos a seguir un poquito más en el libro de los Hechos, ¿verdad? Hechos capítulo 9, versículo 15 y 16. Hechos 9, 15 y 16 dice así. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Este es nuestro Señor Jesucristo mandando a uno de sus discípulos para que fuese con Saulo, cuando después de que había visto aquella visión, Saulo, y perdió la vista, ¿recuerdan? Él había estado sin comer, él había estado en aquella ciudad, y ahora se le manda a este discípulo. Pero él decía, pero, ¿Saulo? ¿Sabes quién es Saulo? Claro que el Señor sabía, ¿verdad? Entonces lo manda, sí, ve, porque lo he escogido, instrumento escogido me es este, dice el Señor. Yo lo he preparado a él, yo lo he escogido específicamente a Saulo, ¿verdad? Para ese trabajo, para llevar y predicar a reyes y a los gentiles y a los hijos de Israel, como dice aquí. Pero también dice en el 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Cuánto era necesario que Pablo sufriera, ¿verdad? Y cuánto en verdad sufrió. Eso vemos que se cumplió en la vida de Pablo. Y aún en la vida nuestra, hermanos. Dice las Escrituras que es necesario que padezcamos muchas tribulaciones. Otra vez, estemos conscientes de que esto viene, ¿verdad? De que puede y va a suceder cosas dolorosas en nuestra vida, pero debemos de estar firmes, ¿verdad? Cosas en las cuales, ¿verdad? Que tienen que ver también con la predicación, con la obra, con la enseñanza, el estar firmes, el predicar en contra de la corriente, ¿verdad? Del mundo. Sufriremos pues, pero eso es necesario. Pongamos nuestra mirada allá en los cielos y sabremos, nos daremos cuenta que no se puede comparar, nos dice aún las Escrituras, aquello que nos espera, ¿verdad? A aquello que padecemos aquí en la tierra. Pues Pablo y Bernabé estuvieron juntos aún también en arduo trabajo y en tiempos muy difíciles y peligrosos, pero también en tiempos de alegría, ¿sí? Ahora vamos al capítulo 14 aquí de Hechos. Leamos un poquito más sobre Pablo y Bernabé. Hechos 14, del 1 al 7, vamos a leer. Dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Fíjense lo que está diciendo. Bueno, aquí se está refiriendo a Pablo y a Bernabé. Pero ambos hablaron, no solamente hablaba Pablo, Bernabé también, ¿verdad? Y dice, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor,
el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Bueno, pues imagínense ustedes, ¿verdad? Si toda esta ciudad se ha levantado, como dice ahí que algunos judíos excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Entonces había ahí persecución, había ahí peligro, había ahí tribulación. Claro que sí. Pero ¿cómo? ¿Qué seguían haciendo nuestros hermanos? Confiando en el Señor, dice ahí. Confiados en el Señor. ¿Verdad? Eso es lo que debemos de hacer nosotros también. Dice el 4, sigue diciendo, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y ahí predicaban el evangelio. Así que supieron ellos que iban a apedrearlos, y entonces huyeron. Pero no fueron a esconderse, fueron más bien a seguir trabajando. Fueron a seguir predicando, ¿verdad? A estas dos ciudades vecinas. Bueno, aquí hay peligro, ya predicamos, ya le hicimos saber la palabra de Dios, vamos pues a seguir. Pablo en una ocasión dijo que no se había él detenido en enseñarles nada. Les he enseñado todo, ¿verdad? No he rehusado, ¿verdad? Predicarles alguna cosa. Algo le da mucha pena o va a ofender a alguien. No, todo se tiene que predicar, todo se tiene que enseñar. Y dice, mis manos están limpias de su sangre, ¿verdad? Así que qué bien ese trabajo, ¿verdad? Que Pablo hacía y Bernabé junto con él. 19 al 23 nos sigue diciendo también, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Uy, pues estábamos hablando del sufrimiento de Pablo, ¿verdad? Esta fue una ocasión en que lo apedrearon. Ya lo habían dejado por muerto ahí. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró a la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Qué trabajo tan excelente. Imagínense ustedes, para que Pablo hubiese estado, lo hubieran dado por muerto, estaría sangrado ahí. Imagínense con rocas golpeado Pablo. Quizá ya no se movía, ¿verdad? Pero ¿de qué dice? Cuando llegaron los discípulos se levantó y fueron a seguir predicando. Wow, qué esfuerzo en verdad de Pablo, ¿verdad? Qué fe, cuánto de en verdad tuvo que sufrir. Y cuánto estamos nosotros dispuestos a sufrir, ¿verdad? Muchas veces nos detenemos en predicar porque sentimos que vamos a ofender a alguien o que se van a enojar. Pues no, eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Dar la luz a la oscuridad.
¿cómo vamos a convencer, cómo vamos a enseñar al mundo que están en pecado si no tenemos el valor de hacerles saber? Esto es lo que Dios manda. Claro que no vamos a ir, esa no es la estrategia, ¿verdad? De ir y decirle, estás en pecado. No, pues vamos con estrategia, ¿verdad? Con palabras sazonadas, ¿verdad? Con amor, por supuesto. Decirle, mire, hay unas buenas nuevas, hay noticias tan enormes, tan grandes, ¿verdad? Que nuestro Señor ha venido, que tenemos esa esperanza de la vida eterna, que en Él tenemos el perdón de pecados. Y ahí saldrá quizás en la plática, en la predicación, en las preguntas, quizás algún pecado, ¿verdad? Muchas veces las personas dicen, no, yo no tengo pecados. Ah, sí, pues podemos preguntar, ¿nunca has dicho mentiras? La persona va a decir sí, si es honesta, ¿verdad? Bueno, y mira, ¿cómo se le llama a alguien que dice mentiras? Pues un mentiroso. Pues mira, ¿qué dice aquí en las escrituras de los mentirosos? Que no serán salvos, ¿verdad? Entonces, ¿no te preocupa eso? ¿Se pudiera ofender la persona? Quizás sí. Pero si tiene un corazón, en verdad, para buscar a Dios, dirá, dime más. Vamos a estudiar. ¿Verdad? Iré a visitarlos, ¿sí? Pues aquí está el gran ejemplo, pues, de Pablo y Bernabé. También en Hechos 15:3 nos dice, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Esto, hermanos, quiere decir que los otros cristianos también entendían la importancia de esto, que también tenían amor. Si a nosotros viene un hermano y nos dice, miren hermanos, estuve predicando en tal lugar y varios se convirtieron, ¿verdad? Se bautizaron 5, ¿verdad? ¿Qué dirá? Ah, pues está bien. ¿Le daríamos importancia? Ah, pues está bueno. No, hermano, qué bien, gracias a Dios, gloria a Dios, ¿verdad? Es 5 almas más para el Señor. 5 almas rescatadas, qué bien. Aquí dice que causaba gran gozo a los hermanos, cuando sabían esto precisamente. Así que nosotros también debemos de tener esa mentalidad, ese amor por las almas perdidas, ¿verdad? Si alguien nos platica de algún trabajo que se hizo, pues fuimos a predicar y algunos estuvieron escuchando. Bien, qué bueno. Bueno, no se han bautizado, ¿verdad? Pero por lo menos ahí están escuchando. El trabajo del Señor se está haciendo, se está predicando, se está llevando la luz. Si no hemos encontrado almas ¿verdad? Dispuestas a venir al Señor, bueno, pues el trabajo se está haciendo, ¿verdad? Dios es el que da el crecimiento, pero el corazón de la persona debe estar deseosa de buscar al Señor, ¿verdad? Así que también hay responsabilidad en las personas, en el mundo entero, ¿verdad? De acercarse y de buscar a nuestro Dios. Muy bien, saben hermanos que después que vemos todo este trabajo, y solamente vimos algunos versículos, ¿verdad? Por cuestión del tiempo, pero Pablo y Bernabé trabajaron mucho y nos hablan mucho más de ese trabajo juntos, y ese sufrimiento juntos, y ese gozo juntos también. Pero llegó un momento en que Pablo y Bernabé se separaron por un desacuerdo, ¿saben? También en el capítulo 15, si vemos un poco más adelante, y esto no es para que se alarmen, ¿verdad? Es una enseñanza y es algo bueno en considerarlo, pero considerarlo correctamente. Y ya sabrán a lo que me refiero. Hechos 15, 36
Hechos 15, 36 al 41. Nos dice, después de algunos días, Pablo y Bernabé, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Entonces aquí, hermanos, hemos hablado de que pues Pablo y Bernabé y otros más, no solamente era Pablo y Bernabé, también iban acompañados con otros hermanos, ¿verdad? Y trabajaban mucho y hacían cristianos y se establecían iglesias. Y ahora Pablo dijo a Bernabé, vamos a regresar. ¿Recuerdan que estuvimos estudiando los viajes de Pablo? Así que iban y luego regresaban animando a aquellos hermanos que habían convertido, a aquellos que habían conocido, en las iglesias que se habían establecido, etcétera. El trabajo que ya se había hecho, regresaban a seguir animando ahí. Muy bien, un trabajo excelente, ¿verdad? Y aún es importante también en la iglesia animarnos nosotros mismos, confirmar nuestros ánimos, ¿verdad? Confirmarnos a nosotros mismos. Bueno, esto le propuso o le dijo Pablo a Bernabé. Y después dice el 37, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Saben que Juan era, o Marcos, es el mismo, era sobrino de Bernabé. ¿Sí? Y Bernabé, pues Marcos los había acompañado a hacer cierto trabajo, ¿verdad? O sea, no los había acompañado en este último viaje. Pero Bernabé quería llevarlo con él ahora que regresaban a visitar en donde ya habían trabajado. Y el 38 dice, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Entonces, este hombre, este hermano, este cristiano, no pecó, ¿sí? Marcos, Juan, no había pecado, simplemente se apartó de ellos, no los acompañó a todo el viaje, ¿sí? Desde Panfilia, o sea, quiere decir, después de Panfilia trabajaron mucho más. A Pablo no le parecía que lo acompañaran, que debería él acompañarlos. Y hubo tal desacuerdo, dice el 39, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Pues fíjense qué situación. Después de que Pablo y Bernabé habían trabajado tanto, habían atravesado tantas cosas juntos, trabajo, gozos, sufrimiento y felicidad en el Señor, ¿verdad? Por la obra. Y ahora se separan. Pero esto es importante saber que ellos estuvieron de acuerdo en separarse. Esto que sucedió aquí, que estuvimos considerando de lo llevamos o no lo llevamos, no era cuestión de doctrina, sino una opinión solamente. Y hemos hablado y mencionado cuestiones de opinión en otras ocasiones, ¿verdad? Que no importa. Podemos tener diferentes opiniones, ¿verdad? Bueno, pues esto que hicieron ellos ahí de separarse, bueno, quizás fue lo mejor lo que hicieron en ese momento. Pero debemos de estar bien seguros que ellos no se fueron enojados, que no fue un pleito, fue un desacuerdo. No estuvieron de acuerdo. Es muy diferente, ¿sí? En esa opinión.
no estuvieron enojados, sino que estuvieron de acuerdo. Pablo habla bien de ellos. Después de estos eventos, vemos en estos versículos que vamos a leer que Pablo sigue hablando de ellos y sigue trabajando con ellos. Podemos considerar, por lo menos nos menciona de el sobrino. ¿Sí? Nos dice en 1 Corintios, por favor, vamos a ver ahí, 1 Corintios 9:6, dice así, está mencionando a Bernabé, dice, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Bueno, pues aquí está Pablo hablando porque lo acusaban a Pablo, ¿verdad? Pues de algunas cosas, como dice, si leemos desde el 3, dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Eso está hablando de los apóstoles, ¿sí? Pero él era diferente, ¿sí? Dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer? O sea, Pablo y Bernabé, seguramente. Porque a los demás discípulos, según lo que dice aquí, los demás apóstoles, más bien, los demás apóstoles no trabajaban, sino que se les daba una ayuda. Las iglesias proveían para ellos, porque los apóstoles trabajaban en la obra, obviamente, ¿verdad? Pero Pablo, a él le gustaba trabajar. Él decía, no, yo prefiero trabajar y pagar por mis cosas, ¿verdad? Aunque también se nos dice en las escrituras, a Pablo le ayudaron muchas veces. Las iglesias le ayudaron a Pablo también muchas veces. Así que no quiere decir que todo el tiempo trabajó Pablo. No. Las iglesias le mandaban para sus necesidades. Entonces dice el 4, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿Verdad? Como los demás, o sea, pues que le dieran a ellos. Dice el 5, ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Porque parece que todos los apóstoles estaban casados, según lo que está diciendo Pablo aquí, ¿verdad? Pero Pablo no se había casado. Bernabé quizás tampoco. Pero Pablo no se casó. Entonces aquí también es importante notar que en algunos grupos religiosos dicen, hay el celibato, ¿verdad? Que no permiten que se casen los líderes de su congregación, ¿verdad? De su iglesia, como los católicos, ¿verdad? Al que le llaman papa y a los obispos y a los sacerdotes, a todos ellos les prohíben casarse. Y aquí los apóstoles estaban casados todos, excepto Pablo, pero todos estaban, porque él así los cogió, él así decidió. No era un pecado no casarse, pero todos los demás apóstoles estaban casados. Así que eso que ahora se hace en ese grupo religioso es pecado. Prohibir casarse. Además, ya sabemos, lo hemos leído. Vendrán, habrá una división, ¿verdad? Habrá aquellos que escucharán doctrinas de demonios. Dice, prohibirán casarse. Ahí está, ¿verdad? Lo que vendría. Y sí, vino después de la iglesia de Cristo. ¿Verdad? Hubo ahí esa división. La iglesia siguió, pero hubo aquellos que se apartaron, ¿verdad? Muy bien. Pues ahí está. Sigue entonces. El 6 dice, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Así que los demás apóstoles no trabajaban.
no en algo secular, sino solamente en cosas de la iglesia, ¿verdad? En la obra, en la predicación. Y la iglesia les ayudaba. A Pablo no, ¿verdad? Entonces él está haciendo ese caso, ¿verdad? Ante los demás. Pero lo que quiero decir es que Pablo sigue mencionando a Bernabé. Aquella separación que hubo anteriormente no fue un pleito, no fue una pelea, no quedaron disgustados, sino que simplemente quedaron de acuerdo en, ok, bueno, si quieres tú llevártelo, llévatelo tú. Pero yo no pienso que es justo que Él nos acompañe en donde Él no trabajó, yo mejor me llevo a Silas, ¿verdad? Entonces ellos se fueron por un lugar, algunos de los lugares que habían visitado, y Pablo por los otros. Bien, todo en paz. También en Colosenses, por favor, 4:10. Nos dice, Colosenses 4:10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera a vosotros, recibidle. Le está diciendo, ¿verdad, Pablo, a los hermanos en Colosas? Específicamente sobre este hombre, del cual él decía que no los acompañara. Él no estaba de acuerdo, pero solamente en ese viaje, ¿verdad? En la obra del Señor seguimos trabajando, siguieron trabajando. ¿Sí? Si ven a Bernabé, el sobrino a Marcos, el sobrino de Bernabé, recíbanlo. ¿Sí? O sea, trabajen con él, recíbanlo, es un buen hermano, trabajen con él, ayúdenle, ¿verdad? Allí se prueba que no hubo tal desacuerdo en aquel entonces, ¿verdad? ¿Cómo es posible que algún apóstol del Señor, hombres que tenían el Espíritu, se hubiesen peleado? ¿Verdad? No, todo esto se hizo en acuerdo, pues. Es incorrecto, pues, tomar esta separación como un pretexto para separarse. Hermanos, yo he escuchado a hermanos que utilizan esto para decir, ¿verdad? Porque hay ciertos desacuerdos. Y dice, bueno, como Pablo y Bernabé, tú por allá y yo por acá, pero enojados. ¿Cómo es eso posible? ¿Verdad? Tú por allá y yo por acá, así como lo hizo Pablo y Bernabé. Y ahí están, ¿verdad? Hay aquella enemistad o una situación difícil. No puede ser tal cosa. No puede ser. No se puede utilizar de esta manera, porque no fue así. Una separación que sí fue por pecado, para tenerlo como ejemplo, es en segunda de Timoteo, por favor. Veamos qué diferente habla Pablo aquí de alguien que sí se separó, pero por pecado. En segunda de Timoteo 4:10 y 11. Segunda de Timoteo 4, versículo 10 y 11 nos dice, desde el 9 dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Aquí está mencionando a Marcos, ¿verdad? Pero arriba menciona pues a Demas. Lo ha desamparado. O sea, lo dejó, ya no está siguiendo a Pablo,
Pero no solamente, no por alguna opinión, sino que ahí dice de Demas que amó al mundo. No nos especifica cómo, qué fue lo que hizo Demas, pero Demas pecó, ¿verdad? Eh, Se quedaría no sé, ¿verdad? A, bueno, no sé, ¿para qué digo ejemplos, verdad? Podemos solamente saber que Demas pecó porque amó al mundo. ¿Sí? Triste. Muy diferente la situación. Ahí sí, ahí ya sabemos que Demas pues ya no podía ser recibido entre los hermanos. Ya no podía decir Pablo como lo dijo del sobrino de Bernabé. Si lo ven, recíbanlo. A Demas diría lo contrario. Si ven a Demas, no lo reciban. De esa manera, como un hermano fiel. Más bien, había que darle disciplina, ¿verdad? Porque si está en pecado, Pablo, teniendo amor por los hermanos, seguramente trataría de rescatarlo, ¿verdad? Y se toman los pasos bíblicos para que se arrepienta aquel, pero si no se arrepiente, bueno, tenerlo por gentil y publicano, dice las escrituras, ¿verdad? Son casos muy distintos. Los cristianos, pues, debemos estar siempre unidos trabajando. Debemos siempre trabajar unidos. En Primera de Corintios 1:10, por favor. Primera de Corintios 1:10 nos dice: Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros, ¿qué? Divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Sobre todo en las cosas del Señor. Otra vez, no podemos hablar, sería un pecado. Alguien estaría mal si habláramos diferentes cosas en cuanto al Evangelio, ¿verdad? Todos tenemos que llegar al mismo entendimiento. Es una sola verdad. Es un solo camino, es un solo evangelio, un solo mensaje de Dios. A veces se hace el error de decir, no, pues tú opinas de esa manera y yo opino de esta manera en cuanto al evangelio. No, no se puede. Eso es pecado. Uno de los dos estamos equivocados, ¿verdad? Cosas de opinión como Pablo y Bernabé, ok, está bien. Sí, tú puedes tener tu opinión y yo la mía. Pero aquí nos está diciendo muy claramente, hermanos, no olvidemos esto. Hablemos una misma cosa. Y qué maravilla, ¿verdad? Cuando enseñamos a alguien y luego van a otro lugar, porque eso nos han dicho, ¿verdad? Dice, fuimos a tal lugar y ahí enseñan igual. Ah, pues claro, es la iglesia de Cristo también ahí, ¿verdad? Vas a recibir la misma enseñanza. Y qué bien, hasta uno se siente a gusto y cómodo, ¿verdad? Y agradecido con Dios. Porque aquí predicamos la verdad y al otro lado del mundo, en China, allá a escondidas, que andan hermanos predicando a escondidas, también se predica lo mismo que aquí enseñamos, ¿verdad? Y en todo idioma se debe enseñar lo mismo. Ser de una mente, perfectamente unidos. Hermanos, en 1 Corintios 15:58, y ya llegando a la conclusión, dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué nos está animando pues también aquí Pablo? Dios a través de Pablo. Que estemos firmes.
no cavilar, no desanimarnos, estar firmes siempre, ¿verdad? No tibios, calientes, o sea, esforzados, trabajando, constantes, lo que está diciendo. Y si estamos constantes y firmes siempre, pues vamos a crecer en la obra del Señor, ¿verdad? Y son por lo menos dos maneras: crecer en número, ¿sí? Podemos crecer, pero también podemos crecer en nosotros, en nuestra fe y nuestro conocimiento, en nuestra obediencia, que también es igualmente importante, ¿verdad? Así que, hermanos, si sabemos que nuestro trabajo no es en vano, que el trabajo, cada obra se va apuntando, que nos va agregando a nuestro tesoro allá en los cielos, entonces sigámonos esforzando, ¿verdad? Animemos, enseñemos a quien podamos siempre. Ahí hay tarjetas para invitar, vamos a repartir. Repartan cuando vayan a la tienda con sus familiares, en fin, ¿verdad? Todo trabajo es bueno, ¿verdad? Pero si no invitamos a nadie, pues ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo van a venir más almas? Bueno, sí, a veces llegan por el anuncio, a veces llegan por el website, ¿verdad? Pero lo mejor es que lleguen por la invitación nuestra, ¿verdad? Y el último versículo en Apocalipsis 2:19, yo conozco tus obras y amor, dice nuestro Señor Jesucristo a esta iglesia, ahí en Apocalipsis. Yo conozco tus obras y amor y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. ¿Qué quiere decir? Que estaban creciendo. Sus obras de después fueron más grandes o más que las primeras, ¿verdad? Así que quiere decir eso que han estado creciendo, han estado progresando, han estado trabajando, constantes, y el Señor lo sabe, ¿verdad? Nuestro Señor sabe cuáles son nuestras obras. El Señor sabe si nos estamos esforzando o no. Hermanos, gracias por su atención. Espero que nos hayamos edificado cada uno de nosotros recordando este gran ejemplo de Pablo y Bernabé trabajando juntos y siendo de una misma mente como el Señor lo manda. Vamos a seguirnos esforzando por agradarle a Dios, por seguir aumentando en ese trabajo, seguir creciendo y pronto, si el Señor lo permite, pues seremos muchos más y estaremos más fortalecidos y recibiremos la salvación eterna si el Señor así lo permite. El Señor les bendiga. Ahora le damos el lugar a su hermano Eric para que nos dirija en un himno.